Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Qué gusto para nosotros presentar a continuación a dos caballeros que han tenido la gentileza de atendernos en esta mañana, en el que ponemos el ojo, por supuesto, en las elecciones de Estados Unidos. Con nosotros en el estudio, Ricardo Pérez Fernández, amigo ya de la casa, politólogo. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación. Qué bueno. Y gracias a las bondades del Zoom, lo bueno que nos ha traído la pandemia es que nos conectamos rapidito con Colombia. Orlando Goncalves está allá, consultor político. Muchísimas gracias, señor Goncalves, por estar con nosotros también. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación, como siempre un gusto compartir. Qué bueno, muchísimas gracias, señor Orlando. Arranco con Ricardo, que está acá en el estudio, para preguntarle sobre su panorámica inicial de este proceso que arroja muchísimas dudas, aunque colocábamos algunas gráficas tempranito, 538 de esta página que se aproxima bastante a los resultados, aunque las encuestas se pelaron todas en 2016, dicen que hay 10 posibilidades de 100 de que Trump se lleve la presidencia de nuevo. Sí. Por eso uno se siente relativamente cómodo en decir que hoy que son las elecciones, por lo menos la sumatoria, digamos, y la ponderación conjunta de todas las encuestas que han sido previamente depuradas, indican que Joe Biden tiene amplísimas probabilidades de ser electo presidente. Naturalmente, siempre hay un margen de error. En este caso, el propio Nate Silver de 538 dice, bueno, en las 40.000 simulaciones que hemos hecho de las elecciones de hoy, Biden gana en 90% de los casos, Trump gana 10% de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el triunfo de Trump no es imposible, pero es muy improbable. De hecho, cuando ya se intenta hacer el ejercicio de construir el mapa hacia la victoria de Trump, tratando de llegar a esos 270 votos electorales, se hace muy difícil poder articular una alianza de estados que le puedan dar esa victoria. ¿Por qué? Porque los estados claves, los que fueron claves para él en el año 2016, están mayoritariamente favoreciendo a Joe Biden. Y cuando digo mayoritariamente, no son, digamos, márgenes de 3, 4 puntos porcentuales, no. En Michigan es casi 10 puntos, en Minnesota casi 11 puntos, en Wisconsin 9 puntos. En Pensilvania, que de los estados clave para esta contienda es el que está más cerca, son 5 puntos porcentuales, es decir, sobrepasa lo que sería el margen de error. Sí, la gente dice, sí, pero las encuestas fallaron en el año 2016. Tampoco fue que fallaron mucho, pero eso es una discusión de otra naturaleza. Ahora bien, las correcciones del lugar ya se han hecho. Se entendió dónde se ponderó mal, se entendió dónde falló la construcción de la muestra representativa y todo eso ha sido ajustado para este proceso electoral. O sea que, naturalmente, esos números están reflejando que muy probablemente cuando se termine de contar, si Trump y los republicanos permiten que se termine de contar, entendemos que Joe Biden tiene amplísimas probabilidades de ser el próximo presidente. Ricardo, y para el señor González, justamente has mencionado algo interesante. Si los republicanos permiten que se termine de contar, sí. La democracia estadounidense no es similar ni parecida a la democracia de Latinoamérica, donde un político dice que no se va a contar votos y no se cuenta, donde un político dice que no va a entregar el poder y no lo entrega, a pesar de todas las consecuencias que esto acarrea. En el hipotético caso de que el margen de diferencia entre ambos candidatos sea mínimo o queden cerca, muy cerca, tan cerca como para poder decir hubo algún tipo de error, por no decirlo de otra manera, ¿cuáles son las posibilidades de que haya una situación convulsa en Estados Unidos? Deben haber otras, digamos que otras posibilidades que no necesariamente sea la convulsión. Claro, respondo primero. Sí. Mira, lo que sucede es que un escenario de esa naturaleza no tiene precedentes en Estados Unidos. Es importante destacar que el propio presidente Donald Trump y algunos estrategas de su campaña han dicho públicamente que existe una especie de plan para, desde el punto de vista jurídico, entrar en acción en el caso de que fuera necesario el día de las elecciones. No sabemos qué significa eso. Pero mira, lo que agrega complejidad a este proceso es que no hay una autoridad nacional, una autoridad a nivel federal que vele o organice, ¿verdad?, y sea la responsable de llevar a fin el proceso electoral norteamericano. Electoral. No existe. Son 51 en este caso. Una por cada estado más la de Washington, D.C. Cada cual tiene sus normas, tiene sus procesos, tiene también previsto cuál es la ruta, por ejemplo, hacia la impugnación si se quisiera eso. Eso está todo definido. Lo que agrega complejidad, insisto, es que tendría que, o que podría pasar en múltiples estados a la vez
todos con procedimientos distintos, y sería algo francamente sin precedentes. Ayer, por ejemplo, hubo una decisión judicial bastante importante que se suma a la que ya se dio en Texas hace 2 días, en el estado de Pensilvania y el estado de Wisconsin. También un juez federal, digamos que anuló, o no anuló, sino que no dio aquiescencia a una petición que había hecho el Partido Republicano para que no se contaran los votos luego de terminada la jornada electoral del día de hoy. Ahí, por ejemplo, también esa es otra victoria que se suma a los demócratas. ¿Por qué digo los demócratas? Porque está demostrado con un criterio bastante bien definido que las votaciones anticipadas favorecen de manera desproporcionada a los demócratas. 127.000 votos había ahí. Una decisión que cargó 127.000 votos. Ese es en el caso de Texas. En el caso de Pensilvania, en el caso de Wisconsin, estamos hablando de muchos más votos. En el caso de Pensilvania, cerca de 2 millones de votos. En el caso de Wisconsin no sabemos, pero mucho mayor que en el caso de Texas. Los demócratas entienden que les favorece, porque históricamente se ha visto, y este proceso electoral no es la excepción, en el voto anticipado los demócratas siempre llevan ventaja. Ahora, en el voto presencial del día de las elecciones, hoy, los republicanos tienden a votar más. Entonces habría que ver si uno compensa el otro. Profesor González, su opinión. Mire, yo coincido con el criterio de Ricardo. El proceso no tiene precedentes. Nunca un presidente o un candidato había cuestionado de la manera como lo ha hecho el presidente Trump durante meses el tema del voto por correo, fundamentalmente. Mi percepción es que él está claro que va a perder la elección y lo que está haciendo es preparando el terreno para su relato: me robaron, me hicieron fraude, no me quieren, las élites podridas de Washington, y por eso me sacaron del poder, porque yo he sido el presidente después de Abraham Lincoln que he hecho más que cualquier otro. Entonces, con ese relato, pienso que lo que está buscando es justificarse. El problema no es hoy. Hoy prácticamente la elección está decidida. El problema es para Trump es mañana. Y luego, los resultados, hasta ahora han votado casi 100 millones de personas entre el voto adelantado y el voto por correo, y se calcula que hoy voten 60 millones de personas. Entonces, lo que el presidente Trump quería o quiere es que se den a conocer los resultados solo con los votos de hoy. Bueno, ¿cómo vas a hacer eso cuando tienes 100 millones de gente que votó por adelantado? Entonces, lo grave de hoy es que pudiera comenzar a confundirse, porque puede haber algunos estados que la tendencia sea muy cerrada entre los dos candidatos, pero al agregarle el voto anticipado y el voto por correo, pues esa diferencia se amplía a favor de alguno de los candidatos. En este caso pareciera, todo indica, de acuerdo a los estudios y a quienes le hacen seguimiento muy de cerca al tema, que el voto en ausencia y el voto por correo favorece en proporción de 2-1 a Joe Biden. Entonces, pienso que lo que se está armando hoy, y que tiene meses ya que el presidente Trump comenzó con este relato, es solamente para justificar su derrota y para tratar de hacerse la víctima. Creo que es por ahí por donde van las cosas. Sí, Orlando, una pregunta para ti, también para Ricardo. Es establecer la diferencia del 2020 con el 2016. Tú hablas de las élites, etcétera, etcétera, pero ese fue el escenario de Trump en el 16. Incluso en el primer debate, Trump le dijo a Biden, pero precisamente por eso me eligieron a mí, porque ustedes fracasaron en el sistema de partido. Entonces se dice que fueron estos 4 años, el discurso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Y si realmente hay algún trasfondo ideológico en este asunto, porque se habla de socialismo, de ley, de orden, que la vida de los negros cuentan, pero también cuentan la de los policías. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Mire, es mi opinión particular y profesional. Yo creo que esto no es un tema ideológico. Trump es él, punto.
Allí, de hecho, si se revisa bien, Trump comenzó siendo demócrata y un buen día se pasó a los republicanos. Entonces aquí no hay un tema ideológico, aquí hay un tema de sobrevivencia y sobrevivencia de la imagen de Donald Trump, que es lo que le produce dinero a él y a su familia. Entonces, él puede decir una cosa hoy y dice otra mañana y dice otra pasado mañana y no le pasa absolutamente nada. El Washington Post, por ejemplo, argumenta de que el señor miente 50 veces por día. Entonces, ideológico, no. Es un tema de conveniencia. Hoy me conviene atacar, ataco. Hoy no me conviene atacar, no ataco. En el segundo debate él dijo que el doctor que lleva el tema de la pandemia desde la Casa Blanca, se me fue el nombre ahora, era extraordinario. Y hace 2 días dijo que él podía despedirlo porque no estaba haciendo bien su trabajo. Entonces, Trump es Trump, no hay otro. Con él se rompió el molde, afortunadamente. Sí, Ricardo. Diferencias entre 2016 y 2020. Primero, Hillary Clinton llegó a las elecciones con una ventaja de 3 puntos porcentuales en las encuestas nacionales. Terminó ganando el voto popular por 2.2%. O sea, ahí las encuestas acertaron. En el caso de Joe Biden en el 2020, la diferencia es de 9 puntos porcentuales, mucho mayor, lo que quiere decir que definitivamente ganará el voto popular, y si ese voto popular se distribuye como se especula que se distribuirá, eso también le procurará pasar el umbral de los 270 votos electorales que necesita para la victoria. Segundo factor, en el año 2016 el entusiasmo por votar de los norteamericanos se situaba en un 50%. Es decir, de todos los que podían votar, solo un 50% decía que se sentía motivado o algo motivado para acudir a votar. Este año eso es 70%. Y dentro de ese 70% que dice sentirse motivado a votar, una mayoría prefiere a Joe Biden. Otro factor importante. En el año 2016, el issue más importante para los norteamericanos el día de las elecciones era la situación económica del país. En ese momento, el electorado norteamericano favorecía más a Trump que a Hillary en este tema de cómo manejar la economía. Y esto fue significativo en su triunfo. Hoy en día, el tema número 1 para los estadounidenses es la pandemia y los temas relacionados a esta. Y en lo que tiene que ver con eso, hay una diferencia de 20 puntos porcentuales a favor de Biden, valoración positiva, versus la que recibe Trump en su manejo de la pandemia. O sea, ¿cómo se ven? Son factores que te van indicando que hay una diferencia importante entre 2016 y el año 2020, y que no son procesos directamente comparables porque los candidatos no llegan en la misma situación. Y la ley y orden, que Trump dice que Biden no se atreve a referirse a eso. Sí, es importante para sus seguidores. Sus seguidores se identifican mucho con ese discurso. El problema que tiene Trump es que mientras que sus seguidores son más militantes, ¿verdad? Se adhieren de manera más pasional a su causa, está demostrado que demográficamente en Estados Unidos, poblacionalmente, son menos que los que constituyen la coalición electoral que apoya al Partido Demócrata. El Partido Demócrata ha tenido el problema, históricamente, de que no ha sido efectivo en la movilización de votos. Lo que le pasó a Hillary en el año 2016 no fue más que esto. Fíjense que en el año 2016, esos 3 estados que les resultaron clave para la victoria a Trump, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, Trump los ganó habiendo sacado menos votos que los que sacó Mitt Romney en las elecciones del año 2012, perdiendo los 3 estados. O sea, fíjense que ahí no hubo un tema de que los republicanos sacaron más votos, no, sacaron menos en comparación con la elección previa. Lo que sucedió fue que se registró una abstención inmensa en contra de Hillary Clinton, porque no se sentían motivados, no se sentían identificados con su candidatura. Tampoco Biden genera mucha pasión ni mucha adhesión pasional a su propuesta política, pero Biden tiene una inmensa virtud en este proceso electoral, y esa es que su nombre no es Donald Trump. Sí, la es única. Lo que se llama el partidismo negativo. Sí. Quiero preguntarle tanto al señor Goncalves como a ti, Ricardo, la figura de la aspirante a la vicepresidencia de la República en Estados Unidos, en el caso de Kamala Harris, hacía el comentario previo, ¿cómo la presencia de ella puede cambiar las cosas en lo que vamos a ver esta noche? ¿Existe realmente la posibilidad de que eso
pueda tener alguna incidencia. Durante años se ha cuestionado si la fórmula vicepresidencial suma o no al candidato. En este caso, Kamala Harris, una mujer de origen indio, una mujer que se graduó en una universidad afroamericana, que en su paso por el Senado de California aprobó incluso impuestos que a los republicanos no les hace ninguna gracia y a una parte importante de Estados Unidos tampoco. Sí. ¿Qué se puede decir con respecto a su figura con relación a Mike Pence? Si fuese un proceso electoral ordinario, yo te diría que es muy probable que una figura como Kamala Harris hubiese tenido alguna incidencia importante en la configuración de las coaliciones electorales. En este caso, sin embargo, no ha sido así. Las encuestas lo demuestran. La selección de ella como candidata vicepresidencial no ha alterado de ninguna forma digamos, la favorabilidad con la que cuenta la candidatura de Joe Biden. ¿Por qué? Porque la prioridad para el electorado norteamericano, no lo que opina Ricardo, sino lo que dicen las encuestas, es que no sea Trump. Es que no sea Trump. Yeah. Primero que no sea Trump y luego se evalúa cualquiera ganaría, según esas encuestas, si no fuera Trump. Bueno, de hecho, tanto así que Joe Biden, el peor candidato que ha presentado el Partido Demócrata probablemente en los últimos 30 años, va a ganar las elecciones si todo sale como apuntan las encuestas. Es una apuesta muy arriesgada, señor Goncalves. ¿Qué opina usted? Yo ahí difiero. Ya. Mire, un candidato a vicepresidente tiene que aportar una de tres cosas, si no las tres. La primera que tiene que aportar son votos. La segunda que puede aportar es prestigio a la fórmula. Y la tercera es dinero. Puede ser una de las tres o pueden ser las tres. En este caso, yo creo que los demócratas recibieron el golpe de la elección pasada, donde el voto afroamericano fue uno de los votos que más se abstuvo. Entonces, la inclusión de Kamala Harris es simple y llanamente para garantizar de que ese voto afroamericano, que dicho sea de paso, es cautivo del Partido Demócrata mayoritariamente, no se abstenga. Eso era lo que estaban buscando. ¿Ha incidido o no? Ahí podemos debatir, pero pienso que apuntaron a eso y pienso que lo hicieron bien, porque es un mercado cautivo que ellos tienen, unos electores cautivos, y en la elección pasada pues sencillamente los abandonaron. Obama dijo sobre esa decisión, Joe Biden dio en el clavo, lo dijo Barack Obama. Y en esto, perdón compañeros, voy a hacer solamente una pregunta a ambos, porque ahora que menciono a Barack Obama, a mí me llamó poderosamente la atención, no sé si a ustedes, o me llama la atención que cada vez que sale Barack Obama, al menos para un sector, y ahí yo me incluyo desde el punto de vista personal, yo siento que no le hace un favor al candidato Joe Biden, porque se ve mucho más la diferencia que deja desabrido a Biden frente a un líder como Barack Obama, con esa estatura de simpatía, de cercanía, en fin, lo que pone arriba a Obama y deja abajo a Biden. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debe seguir saliendo Obama o ya estamos al final? A ver, hay bemoles. Sí. Trato de seguir con la respuesta anterior y la enlazo con tu comentario de ahora. Joe Biden no es el peor candidato. Joe Biden, de hecho, es el mejor candidato para enfrentar a Donald Trump. ¿Por qué? Porque es neutral, porque está en el centro. Entonces, el Partido Demócrata tenía que buscar una figura que pudiera aglutinar el voto anti-Trump. Esta elección no la gana Biden, esta elección la pierde Donald Trump. Entonces, había que buscar un candidato que unificara ese voto anti-Trump. El voto militante, el voto demócrata que votará por Biden o votaría por cualquier otro candidato demócrata, está ahí, es fijo, es fiel. Pero lo que había que buscar, lo que había que aglutinar es el voto anti-Trump. Por eso digo, Biden no gana la elección, la pierde Donald Trump. Y luego, la figura de Barack Obama, yo coincido contigo, es una figura de contraste, es una figura que avasalla cuando la pones al lado de Joe Biden, pero también ayuda al objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Unificar el voto anti-Trump.
Entonces, me parece que le hace bien a la candidatura de Biden la intervención de Barack y la intervención de Michelle Obama. Lo curioso aquí es que los Clinton han estado de muy bajo perfil en esta campaña, quizás porque el tema de los famosos emails está todavía en el ambiente y porque podía quizás sea ser una un punto de recomendación, ataque. a lo mejor no es por gusto, sino porque les dijeron quédense ustedes allí tranquilitos. Claro, Ricardo, porque los podían golpear por ese Claro. aspecto, Sí. pero aquí lo importante es que la figura de Joe Biden, a mi entender, es la más propicia para aglutinar el voto anti-Trump. Así que difiero de Ricardo en ese punto. Ricardo, Yo diría, gracias, Orlando. la participación de Obama no es solo lograr unificar, ¿verdad?, esa coalición anti-Trump, sino motivarla a que vaya a ejercer el voto. Ese ha sido, digamos, el objetivo principal en que Barack Obama haya decidido hacer campaña abiertamente en estos últimos días. Él naturalmente sabe que su figura, su atracción en el electorado americano eclipsa la de Biden y por eso eligió esperar tan tarde. En el caso de los Clinton es todo lo contrario. Por las múltiples controversias en las que se han visto envueltos y porque el presidente Trump tiene una especie de obsesión con Hillary, no le iban a permitir convertir a Hillary de nuevo en el centro de este proceso electoral. Y por eso entiendo que es muy probable que en el Partido Demócrata se haya tomado la decisión, los estrategas, de no utilizarla como una ficha, como punta de lanza en este proceso. Yo diría algo sobre Biden como candidato presidencial, que no va en desacuerdo con lo que dice González. A ver, si lo evaluamos desde el punto de vista de las características de idoneidad que tendría que tener un candidato presidencial bueno, Joe Biden es pero uno de los peores candidatos en los últimos 30 años. Ahora, eso no es contradictorio con decir, era la mejor opción para ganarle a Donald Trump. Ahí yo estoy de acuerdo. Ahora, si lo evaluamos simplemente, ¿verdad?, como candidato presidencial, lo que tradicionalmente reconocemos como virtudes y defectos en un candidato presidencial, la verdad es que, insisto, la mayor virtud de Joe Biden en este proceso electoral ha sido que no se llama Donald Trump. Pero esta campaña electoral parecería que ha sido matizada simplemente por los escándalos y por las guerras de partidos. Pero ¿cuál es el lugar que tienen las propuestas? No he escuchado casi a ningún analista político, ni siquiera a los propios norteamericanos, hablar de las propuestas entre uno y otro, simplemente de los ataques. ¿Por qué esto se ha acidificado tanto que las propuestas han quedado, parecería, relegadas en un segundo plano? Bueno, China, claro, economía, salud, la política antirracista, solamente se utiliza de cada una de esas propuestas la parte álgida, pero no se le ha dado participación, lucidez a la propuesta en sí. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? No solamente en Estados Unidos, en los sistemas democráticos en sentido general, hay una relación inversamente proporcional entre lo pasional de una campaña y digamos, el contenido de la misma. A mayor pasión, ya sea porque se quiere votar en contra o a favor de algo, menos se exige en términos de la calidad de las propuestas. Y es lo que estamos viendo en el caso de Estados Unidos. Es que la prioridad no es escuchar qué me propone Biden en el tema, por ejemplo, en el tema económico, en el tema migratorio, en el tema de salud. No, lo importante es que Donald Trump pierda las elecciones. En el caso, por ejemplo, de Donald Trump, es que lo importante no es que yo ahora venga a hacerte propuestas de lo que pienso hacer en los próximos 4 años. No, lo importante es que no vuelvan los demócratas para que este país no se convierta en un ente comunista. O sea, aquí las pasiones están desbordadas. Y cuando eso pasa, en cualquier proceso electoral, a lo que menos se le presta atención y lo que menos exige el electorado es la parte cualitativa, digamos, de esa oferta electoral. En cierto modo, pasó aquí en las elecciones pasadas. Claro. O sea, fíjate, es una relación inversamente proporcional que se observa en todas las democracias. Es como del mundo. sacar lo peor del contrario. No nos interesan las propuestas. ¿Qué opina Orlando González? El tema es que desde hace un par de décadas hemos entrado en esta dinámica de la polarización, donde la polarización le conviene a algunos candidatos porque fraccionan, dividen el electorado y entonces requieren menos votos, por lo tanto menos esfuerzos para acceder al poder.
esa retórica estridente, divisoria, le funcionó a Donald Trump en 2016 y le funcionó muy bien. Fragmentó el electorado y consolidó una base que lo llevó a ganar la elección. Él repite su guión, pero es una tendencia que está sucediendo en el mundo. Por eso vemos resurgir partidos de extrema derecha, partidos neonazis y ese tipo de cosas. Ahora, lo que está sucediendo, y esto nos lleva, a que las decisiones se estén tomando desde las creencias, desde las improntas, no desde el raciocinio, no desde el razonamiento crítico. No, las decisiones las estamos tomando desde el lado emocional y por eso este discurso polarizante genera estos efectos y ha tenido beneficios para algunos candidatos y para algunos gobernantes. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, cuando esto sucede, como bien decía Ricardo, las pasiones se desbordan y aquí no hay argumentos. Aquí lo que hay es yo tengo la razón y yo tengo la razón porque es mi verdad, porque es lo que yo creo. De hecho, nosotros hemos entrado en una etapa peligrosísima, en la etapa de escuchamos para contestar, no escuchamos para tratar de entender qué está diciendo el otro, cuál es la posición del otro. Y eso pone por tierra la posibilidad del diálogo y la posibilidad de la construcción de políticas conjuntas. ¿Por qué? Porque simplemente si tú lo estás proponiendo, yo estoy en contra. Por el simple hecho de que tú lo propongas. Y esto es lo que está sucediendo en el mundo. Se ha ido hiperpolarizando los debates y se ha ido fragmentando la sociedad. Sí, hay una última pregunta de mi parte. Viendo estas elecciones desde el punto de vista de la República Dominicana, ¿de qué favorece más a la República Dominicana? ¿O de quién en este caso? ¿De Trump o de Biden? Podría ser una pregunta dirigida a Ricardo específicamente, Orlando, para que tú no te inmiscuyas en los asuntos internos. Eso es un chiste de mal gusto porque tú estás aplatanado de hace tiempo, es decir, que puedes participar. Sí. En el 16 se decía que Trump favorecía su triunfo a la República Dominicana por los negocios y vínculos de los Clinton en Haití. Entonces, en el último debate, Biden mencionó 2 veces en el marco de Ucrania y de Rusia a Rudy Giuliani. Rudy Giuliani, figura clave al lado de Trump, pero fue uno de los asesores principales de Abinader, e incluso aquí estuvo Chubasque, ministro de Interior y Policía, y dijo que en este momento Giuliani está aconsejando. Entonces, probablemente, con esa lógica, a la República Dominicana le convendría más que ganar a Donald Trump. ¿Qué tú piensas? Es difícil responder esa pregunta, precisamente porque debido a lo que ha matizado este proceso electoral, poco se ha discutido y poco se ha hablado sobre la política exterior o la pretendida política exterior de estos, en el caso del presidente Trump en un segundo mandato, en el caso de Biden, de lo que haría en el caso de que fuese presidente. Yo lo que te digo es lo siguiente: cuando vemos históricamente en qué consiste, digamos, el centro de la política exterior de los republicanos versus la de los demócratas, podemos ver que en algunos casos beneficia a la República Dominicana que esté un republicano y en otros casos que sea un demócrata. Por ejemplo, los republicanos tienden a ser más abiertos en el tema comercial y en el tema de intercambios de esa naturaleza. ¿Puede beneficiar eso a la República Dominicana? Naturalmente. Los republicanos tienden a, en el plano ya de su política interna, en términos económicos, de alivianar la carga impositiva. Claro, casi siempre a los más ricos. Pero si de alguna manera eso beneficia a los dominicanos que viven en Estados Unidos, eso tiene un reflejo directo sobre las remesas. Ahora bien, los demócratas. Bueno, los demócratas son más abiertos a, digamos, ser más solidarios con la comunidad inmigrante, ya sea proponiendo regulaciones migratorias o normativas migratorias que beneficien a nuestros emigrantes allá. Es el partido que propone el plan de salud universal que naturalmente beneficia a toda la comunidad dominicana en Estados Unidos.
es el partido que salvaguarda las instituciones que velan por la paz y la estabilidad en el mundo post Segunda Guerra Mundial, y República Dominicana está bien insertado en esos mecanismos. O sea que yo te diría que es muy difícil poder llegar a una conclusión, sobre todo en una contienda electoral donde poco se ha hablado de las propuestas, decir si le beneficia más a República Dominicana que continúe Trump o que gane Joe Biden la presidencia. Y un elemento emocional que hay de por medio, que han sido gobiernos demócratas, los dos que nos han invadido militarmente. Sí, pero eran otros tiempos. O sea, porque fíjate que incluso el último demócrata que presidió sobre la invasión norteamericana, que fue Lyndon Johnson, lo hizo en una época donde los estados que apoyaban al Partido Demócrata son los que hoy apoyan al Partido Republicano. Es decir, la base de apoyo de ese Partido Demócrata que nos invadió la última vez es la base de apoyo del republicano hoy en día. Pero para mí es improcedente hacer la comparación. Esa sociedad ha cambiado, está también, el mundo también. O sea, no pienso que se repetiría un episodio de esa naturaleza. Orlando, ¿tú tendrías algo que decir de estos asuntos domésticos? Sí, y no solo doméstico de República Dominicana, para Latinoamérica, indistintamente de quién gane Biden, gane Trump o gane el gato con botas, no importa quién gane. Pienso que la política norteamericana para Latinoamérica no va a variar demasiado, muy poco lo que va a variar. ¿Por qué? Por varios problemas. Primero, su problema interno. Tienen su economía muy golpeada, son el país con el mayor número de contagios, son el país con el mayor número de muertes. No parece que eso vaya a disminuir. Eso va a traer problemas en el sistema de salud norteamericano. Segundo, ellos han tratado de capear este temporal económico que ha generado la pandemia poniendo a funcionar la maquinita que imprime dólares. Y ese dólar no tiene sustento sobre el oro. Por lo tanto, ahí hay un problema serio de fondo que puede ser muy complicado en el corto y mediano plazo. Así que la prioridad va a estar en atacar allí ese problema. Tercero, la geopolítica mundial, el balance de la geopolítica mundial ha cambiado mucho en los últimos años. Entre otras cosas, la gestión del presidente Donald Trump ha hecho que los Estados Unidos pierda importancia y preponderancia en ese juego geopolítico mundial. Pienso que quizás en el caso de Biden, él va a tratar de enfocarse a reconquistar ese nivel de influencia que tenía los Estados Unidos en la geopolítica mundial. Si es Trump, seguirá con su mismo discurso contra China, pero a la hija le aprueban 14, 15 patentes para trabajar en China. Seguirá con su tema con Rusia y su amistad extraña con Putin, pero Latinoamérica no es el foco de los Estados Unidos ni para demócratas ni para republicanos hoy en día. Solamente para concluir, y en esto me gustaría que ambos respondieran quizás en un minuto, ¿estaríamos hablando del mismo escenario que vemos hoy si no hubiese estado presente la pandemia del COVID-19? ¿Tendría Donald Trump un escenario tan adverso para esta noche electoral si no hubiese existido la pandemia del COVID-19, con toda la honestidad que ambos puedan tener desde el punto de vista de la data? Ricardo, Orlando. Hubiese sido igual un proceso electoral bastante hostil, matizado por la vehemencia y la polarización de lado y lado, pero pienso que electoralmente es muy probable que hubiese estado mejor. ¿Por qué lo digo? Bueno, por algo que te decía anteriormente, es que el issue principal para los norteamericanos en este proceso electoral es la pandemia, y en la pandemia Donald Trump se quemó, lo dicen ellos, no lo digo yo. Entonces, naturalmente, eso tiene un peso específico sobre la correlación de fuerzas en materia electoral hoy en día. O sea, que entiendo que de no haberse producido la pandemia, es muy probable que sus posibilidades de reelegirse fuesen mucho mejor y mucho más halagüeñas de lo que son hoy en día. Orlando. Efectivamente, en febrero las encuestas estaban a favor, a principios de febrero estaban a favor de Donald Trump, y Biden no era el candidato ideal para enfrentar al presidente Trump. Si no hubiese habido este tema de la pandemia, probablemente tendríamos al presidente Trump 4 años más. El tema aquí es que, dado el desastre que generó la pandemia, el pésimo manejo
del presidente Trump, comenzando porque la negaba al principio y después todos los desastres que ha hecho y todos los recortes que hizo en años anteriores al sistema de salud, inclusive la eliminación de la Comisión Presidencial para el Estudio de Pandemias, todo este desastre ha generado que hoy pierda la elección. Por eso dije al principio, no la gana Biden, la pierde Trump. No la gana Biden, la gana el COVID. La pierde Trump y la gana el COVID. Sí. Ahora, lo preocupante de esto es que con todo este desastre era para que los demócratas estuvieran adelante, no por 6, 7, 8 puntos, por 10, 12 o 15 puntos. Lo cual quiere decir, y es una parte que nadie se ha sentado a ver con detalle, lo cual quiere decir que tienen muchas debilidades a nivel de los estados, de liderazgos estatales y de liderazgos locales, porque no está claro todavía. Es posible que mantengan la mayoría en la Cámara de Representantes, pero no está claro que el tercio de la Cámara del Senado, ellos puedan con ese tercio lograr ahora una mayoría en el Senado. Eso quiere decir que hay una debilidad del liderazgo demócrata a nivel de los estados, y eso es preocupante para la democracia. Muchísimas gracias a Ricardo Pérez Fernández, también a Orlando Goncalves desde Colombia. A ambos les vamos a pedir que estén atentos durante toda la jornada, porque nos vamos a mantener nosotros en CDN con una cobertura especial que arranca a las 8 de la noche. Quizás les haremos algunas consultas vía WhatsApp. Ustedes han sido muy profesionales con sus análisis, edificantes por demás. Gracias a ambos. Gracias a ustedes, siempre un gusto compartirlo. Hacemos una pausa comercial acá en Despierta con CDN. Manténgase en sintonía porque ya viene Fran Camilo, Mr. Deportes.